Amigos, qué bueno que nos acompañan en esta ocasión, en este programa de Justicia Electoral a la semana. Estaremos platicando de la elección en el Estado de México y las decisiones en el tribunal. Así que bienvenidos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad la validez de la elección a la gubernatura del Estado de México y la entrega de la constancia de mayoría a Alfredo del Mazo Maza, postulado por la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social. Las y los magistrados de la Sala Superior modificaron el cómputo total de la elección de la gubernatura del Estado de México como consecuencia de los cambios derivados de las sentencias dictadas por la propia Sala Superior el pasado 11 de septiembre, en los juicios de inconformidad, dentro de los cuales se ordenó el recuento de 556 casillas en 32 de los 45 distritos electorales del Estado de México, así como la nulidad de la votación recibida en una de esas casillas. La Sala Superior basó su resolución en el estudio de diversos agravios expuestos por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Morena, que desde su perspectiva estaban en posibilidad de demandar la nulidad de la elección en el Estado de México. Las presuntas irregularidades eran el desvío y utilización de los recursos públicos en favor de la campaña del candidato ganador, coacción del voto mediante condicionamiento de los programas sociales, deficiencia en la actuación de las autoridades en el desarrollo de sus facultades de investigación, irregularidades en el cómputo distrital, así como la falta de exhaustividad y la indebida valoración de las pruebas en la sentencia impugnada. En esta ocasión nos acompaña y le agradezco que así lo haga en este estudio Andrés Vázquez Murillo, secretario instructor del Tribunal Electoral. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Lupita, muchas gracias por la invitación. Oye, y además un tema que generó muchas pasiones, de la elección en el Estado de México, muy competido, muy vigilado y muy impugnado. A ver, platícanos sobre la sentencia del tribunal. Bueno, la sentencia del tribunal fue una sentencia que requirió muchas etapas previas para emitirse, ¿no? Ha habido muchas reformas en materia electoral, como tú sabes, que han ido estructurando la mejor forma de impugnar las elecciones de gobernador, a la gubernatura de un estado, ¿no? Sí. Entonces, primero tenemos que, para explicar un poco, que los estados se dividen en distritos, que son en donde se elige un diputado. Y para facilitar el conteo de votos, sobre todo el Estado de México, que es casi el 25% del padrón a nivel nacional. Sí, es gigantesco, gigante, ¿no? O sea, tenemos una gran experiencia de un estado tan complicado en un año que no tiene tantas impugnaciones, pero finalmente sí fue un reto para todas las instituciones electorales organizar esta elección. Entonces, la primera parte de esta impugnación fue precisamente que hay en cada distrito un cómputo de la elección a la gubernatura. ¿Qué quiere decir? Que todas las casillas que se instalaron en ese pequeño distrito o en esa parte del estado se cuentan y tenemos el resultado de la elección a la gubernatura, pero en ese distrito. Entonces, la primera parte de la impugnación de la elección fue precisamente la impugnación al resultado en ese distrito concreto, y ahí únicamente se impugnó la validez de la elección, o sea, los resultados en la casilla. O sea, si algún partido político consideraba que los resultados en esa casilla no eran correctos, entonces los podía impugnar. Esa fue la primera parte. Sí. Y bueno, una instancia ante el tribunal local, que es la primera instancia, y una segunda instancia ante la Sala Superior. Entonces, con motivo de diversas reformas electorales, hay veces o hay supuestos en los que se puede ordenar que se cuenten nuevamente los votos en una casilla determinada, que es lo que se estuvo escuchando en los medios, que el recuento o el nuevo escrutinio y cómputo de la votación. Y entonces lo primero que resolvió la Sala Superior en estos expedientes que se formaron, que fueron alrededor de 88 para cada uno de los distritos electorales en el Estado de México,
a pesar de que son 45 distritos electorales en el Estado de México, ¿qué es lo que pasa? Que varios partidos impugnaron un distrito, entonces por eso llegó a ese número. Bueno, entonces la primera parte de esa revisión a estos medios de impugnación fue analizar en cuáles casillas se cumplían los requisitos establecidos en la ley para hacer un nuevo recuento. Entonces ahí fue cuando se ordenó realizar un nuevo recuento en diversas casillas, que fue la primera etapa. El recuento lo realizó la Sala Regional Toluca, sí, que es la más cercana, y entonces ahí tuvimos un nuevo resultado. ¿Qué es lo que pasa? Como todos sabemos, normalmente en las casillas están los funcionarios de la mesa directiva de casilla, que cabe decir que hacen una gran labor, son ciudadanos, que cuentan los votos y tienen un resultado. Ahora en unos supuestos se verifica que se haya realizado este escrutinio y cómputo, sí. cómputo. Bueno, porque a lo mejor alguien se equivoca, ¿no? Sí, a lo alguien mejor se a la hora equivoca. de la Sí, contada, alguien por sin, algún error sin dolo o se equivoca. finalmente hay que tener Ajá. presente que son personas, ciudadanos, que están todo el día ahí en la jornada, el cansancio o la falta de experiencia. Pero afortunadamente, hay que decirlo, la mayoría de los casos es que los resultados que cuentan los funcionarios de la mesa, los ciudadanos que están contando votos en la casilla, auxiliados y vigilados por los representantes de partido, la variación es muy poca, ¿no? Si vemos los resultados, son en toda la elección más o menos 50 votos aproximadamente. Bueno, entonces, obviamente, pues el resultado de la elección es la suma de votos, ¿no? La segunda parte es precisamente resolver la impugnación a esas casillas, ¿no? Ver cuáles fueron las casillas que por algún supuesto hay una irregularidad que la ley determina que esa votación no se debe de contar, declarar la nulidad, que es como técnicamente se conoce, y entonces esa votación de esas casillas se separa, ¿no? Entonces, ya resuelto todas estas impugnaciones, lo que se hace es que el Instituto Electoral Local, el del Estado de México, que es el órgano local encargado de organizar y calificar las elecciones, hace la suma de todos los votos y determina cuál fue la candidata o el candidato ganador, y a ese le otorga una constancia de mayoría, ¿no? El tribunal, eso se impugna ante el tribunal local y esa es la tercera parte de la impugnación, ¿no? Ya tenemos primero, ya se volvieron a contar las casillas. Segundo, ya tenemos el universo total de todas las casillas que son válidas, que sumadas dan un resultado. Y tercero, ya tenemos cuál es el candidato ganador, la candidata ganadora y la impugnación a ese resultado. Primero resuelve el tribunal local y luego la sentencia que emite el tribunal local se puede impugnar otra vez ante la sala superior. Y eso es lo que nosotros resolvimos al final, el 14 de septiembre, para declarar en esencia, revisamos las irregularidades que se adujeron y al final consideramos que modificamos lo que había que modificar con motivo de la nulidad nada más se declaró la nulidad, bueno, se corrigió, se separó en el tribunal en una casilla, además de las que ya el tribunal local... Pero eso no cambió el resultado. No cambió el resultado, exactamente. Y analizamos todas las irregularidades que se adujeron en la impugnación y concluimos confirmar la validez de la elección. O sea, la validez de la elección, ¿qué quiere decir? Que una elección fue correcta conforme al estándar o al parámetro constitucional, ¿no? Esto quiere decir que la Constitución establece ciertos requisitos para una Constitución, que sea... ¿Para una elección? Para una elección, exactamente, que sea mediante el sufragio libre, secreto y directo de la ciudadanía, en condiciones de libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, grosso modo, o a grandes rasgos, lo que se revisa en una sentencia por parte de la Sala Superior. A ver, explícame una cosa. Dentro de todas estas impugnaciones se había presentado el hecho de que se anulara la elección. Alguien había dicho que se anule la elección porque esto tuvo muchísimas irregularidades. Entre ellas se acusaba de desvío de recursos. O sea, no nada más de que se hubiera contado mal, ¿no? De que hubiera un resultado equivocado a la hora de contar, sino desvío de recursos, en algunos casos coacción del voto, en algunos otros condicionamiento de los programas, en fin. Exactamente. A ver, cuéntanos ahí cómo se estudió, cómo se revisó. Es importante recalcar que
las impugnaciones en materia electoral tienen que resolverse antes de la toma de posesión. Sí. Entonces, esto ocurrió el 15 de septiembre, se tenía que emitir el bando solemne por parte del Congreso. El 16 de septiembre iniciaba el periodo constitucional o el periodo establecido constitucionalmente de la gubernatura en el Estado de México. Entonces, y esto no es privativo del Estado de México. En algunos estados hay más tiempo, en algunos estados hay menos, pero siempre la materia electoral es como muy dinámica, ¿no? Tienes que estar resolviendo sobre la marcha. Y esto a lo que ha llevado es que normalmente los partidos políticos, que son actores principales del proceso electoral, comienzan a presentar denuncias de lo que ellos consideran que son irregularidades de lo que se está presentando, ¿no? Entonces hubo varias denuncias por parte incluso de ciudadanos y de los partidos políticos de esto que tú ya comentas de desvío de recursos. La autoridad electoral antes de la jornada electoral analiza estas circunstancias. ¿Qué fue lo que? Y los hechos que se analizan, o sea, lo que se dice, la narración que se dice en estas denuncias es lo que se puede tener por acreditado o no acreditado. Entonces, estos son procedimientos que se llevan antes, luego se resuelve el procedimiento y hay una impugnación ante la autoridad jurisdiccional. Entonces, estos procesos fue en los que se denunció desvío de recursos, de lo que estuvo sonando en los medios de OHL, de la carretera Chamapa-Lechería, y lo que resolvió principalmente la Sala Superior es que había una narración de decir que había la forma en que supuestamente había recursos públicos que salían de una forma ilícita de donde debía de salir y que ingresaban a los partidos políticos para utilizarse. A las campañas, ¿no? A las campañas, sí. Exactamente. Pero el problema es que había como falta de prueba entre cuándo existía ese desvío y cuándo entraba la campaña. Por ejemplo, un caso concreto, el de la autopista Chamapa-Lechería, lo que estuvo por acreditado es que el gobierno federal pagó al gobierno del Estado de México determinada cantidad por la realización de esa carretera, que ya data de muchos años. Y de ahí lo que dijo el Estado de México, sí, efectivamente, pues se acreditó que salió de aquí, que entró acá, y el Estado de México dijo, yo lo utilicé de esta forma. Pero lo que faltaba en la narración de hechos es precisamente que se dijera cómo fue que ese dinero que estaba en un lugar determinado pasó a las campañas, ¿no? Si te parece bien, nos quedamos aquí y ¿Sí? ahorita nos dices cómo fue, sí. cómo pasó o cómo no pasó. Exacto. Muy bien, pues hacemos una pausa, pero regresamos rapidísimo a la invitación para que continúe con nosotros. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México.
Muchas gracias a usted que continúa con nosotros. Y Andrés, nos explicabas qué pasó con ese recurso. Entonces, el punto es que en la narración de hechos nunca hubo una referencia de cómo ese dinero pasó a la campaña electoral. O sea, cómo no había ni siquiera una referencia, o sea, por ejemplo, por ponerlo coloquialmente, a Periquita su mamá le dio 5 pesos y se fue. Y de repente alguien dice, y Juanito traía 5 pesos y se los dio a Pedrito. Entonces, nunca hay como la referencia de que ese dinero hubiera salido allá, ¿no? Entonces, eso fue a lo que nos enfrentamos muchas veces, ¿no? Que, por ejemplo, yo siempre he dicho que cuando alguien dice algo malo de alguien más, se cree, ¿no? Sí. Pero en el problema es que en un tribunal se tiene que acreditar. Claro. Entonces, de repente, si tú dices, esos 5 pesos que estaban aquí y salieron allá son los mismos, pues pruebas. Sí, yo puedo investigar, o sea, yo puedo investigar incluso. Y además, antes de las pruebas, tú dime cómo pasó de ahí a allá. No es ni siquiera que me lo pruebes, dime qué fue lo que pasó. Porque así, en esa medida que si nos quedamos en meras afirmaciones, y ese dinero que estaba ahí fue el que se utilizó para allá, es como difícil saber, ¿no? Porque entonces esto se convierte en lo que uno cree o no lo que es. Y no lo que es, ¿no? O sea, y creo que el tribunal siempre ha sido muy flexible, o las instituciones electorales en general, a tratar de ¿cómo se llama? De decir, bueno, esto es difícil de probar, vamos a ser más flexibles para ver cómo se va a probar. Y en el caso de OHL ese fue el problema, ¿no? Que había un discurso que mediáticamente era muy atractivo, pero al momento de plasmarlo en el papel era difícil de probar, ¿no? Claro. O casi imposible de probar. O sea, quedaba yo me imagino, en discursos que no estaban probados. Ajá, pero el tribunal lo que hace no es decir desechar o no es aceptar, sino revisar. Revisar, exactamente. Entonces, como te estaba comentando, se presentaron varios medios de impugnación, los revisamos. Entonces, lo que se hace al momento de analizar la elección es ver todos estos procedimientos, ver cuáles son los hechos que están probados y concluir si están probados o no están probados y el impacto que pudieran haber tenido en la elección. Y como no estaban probados, lo que sucedió fue que el tribunal declaró, como no hay una regularidad probada, no puede haber una acreditación de esos hechos irregulares y por lo tanto no hay un impacto en la elección. Oye, en el caso de la decisión del tribunal, ¿cómo estamos seguros los ciudadanos de que se actuó de manera imparcial? Yo creo que la sentencia habla por sí sola, ¿no? O sea, si uno ve la sentencia y precisamente es la garantía de que todo lo que está en la sentencia hay un razonamiento de por qué fue así y varias sentencias, no solamente esa última sentencia, sino por un lado, la última sentencia, que es como una recapitulación de todas las resoluciones anteriores, van haciendo como una reseña de eso, y la sentencia en sí, ¿no? Que desde mi punto de vista el tribunal ha sido empático en buscar cómo comunicar sus sentencias, como con estos programas, pero sobre todo yo creo que la esencia de la decisión y la garantía de imparcialidad del tribunal está ahí, ¿no? O sea, que está publicadas en internet, que cualquiera las puede consultar, que está al debate de ¿cómo se llama?, de los académicos, de quien quiera retomar ese documento. Porque creo que es también una parte que se retoma, que se deja de lado, ¿no? O sea, llega el momento en que está el tema en los medios, sube mediáticamente, pero de repente se emite la sentencia y se toma posesión y ya todo el mundo se olvida. No le damos seguimiento. No se le da seguimiento, o sea, ni desde los medios ni desde la academia, creo, ¿no? Y creo que precisamente, pues, eso es como la retroalimentación que de repente se necesitaría. Ahí está la sentencia, en el tribunal creemos que ahí están las razones jurídicas, pero pues bueno, como todo es perfectible, ¿no?
Claro. Oye, en el caso de las personas que votaron en el Estado de México, ¿pueden estar seguras de que el voto que ellos emitieron fue el que se validó y que la persona que ganó es la que tenía que ganar? Luego, sí, o sea, todas estas resoluciones que se emitieron fueron precisamente para eso, ¿no? Si el voto que ellos emitieron se emitió en las condiciones que la Constitución exige, precisamente es para proteger ese voto, ¿no? Debemos recordar que precisamente la nulidad de una elección o declarar nula una elección es una sanción extrema, ¿no? No nada más, porque, por ejemplo, muchas veces, pues sí hay irregularidades en el sentido de que hoy esta casilla no se instaló o no llegaron las papeletas a cierto lugar, pero debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, en el sentido del Estado de México, que es casi el 25% del padrón del país o 20%, no me acuerdo exactamente. Pues son más de 11 millones, ¿no? Exactamente. De electores, es muchísimo. Entonces, si por un pequeño error de que una casilla no hay que repetirla, pues nunca íbamos a acabar, ¿no? Porque no hay elecciones perfectas. Entonces, ¿cuál es el punto? Precisamente que haya demostradas irregularidades que sean de tal magnitud que digan, bueno, esto ya fue algo inaceptable, que el tribunal verificó y que entonces por eso declaramos no válida la elección y se tiene que repetir, ¿no? Y bueno, pues para eso también hay un conjunto de mecanismos. Debemos recordar también que la fiscalización es revisar cómo los partidos políticos gastaron sus recursos, que el Instituto Electoral también tiene el Instituto Nacional Electoral tiene una importante participación, que ahora la revisión de los gastos de los partidos tiene que estar concluida antes de la toma de posesión. Claro. Que es un trabajo titánico. ¿Eso también lo revisaron ustedes aquí en la sala? Sí, eso también nosotros lo revisamos. Conforme a la última reforma, la de 2014, antes los institutos electorales locales revisaban ellos directamente la forma en que los partidos gastaban sus recursos y ellos decían si se habían gastado adecuadamente o no. Esa atribución o esa función que tenían los institutos locales ya no la tienen ellos, la tiene el Instituto Nacional Electoral y se tiene que terminar con esa fiscalización antes de la toma de posesión, precisamente para saber si ese dinero, primero, si venía de recursos lícitos, o sea, legales, adecuados, y si ese dinero se utilizó adecuadamente, sobre todo porque Oye, que no tome posesión y luego digan, es que ya tomó posesión, ya ni modo, ¿no? Sí, porque esa es una particularidad del derecho electoral en México. Ya que tomó posesión el candidato, pues ya no se puede revisar nada. Y sobre todo porque en la Constitución, con la última reforma, también se introdujeron nuevas razones para declarar la nulidad de la elección, que es precisamente el rebase del tope de gastos de campaña. Esto para garantizar, o sea, se establece un tope de gastos de campaña, que es la cantidad máxima que todos los partidos políticos y candidatas y candidatos pueden utilizar para determinado cargo de elección popular, y si alguien lo rebasa, pues entonces se actualiza este supuesto para Pero aquí se verificó y todo estaba bien. Y todo estaba bien. Muy precisamente bien. Antes de la toma de posesión, el INE, el Instituto Nacional Electoral, emitió sus dictámenes, aquí se impugnaron, y precisamente el mismo día que resolvimos la validez de la elección o la impugnación a la elección, también resolvimos en esa misma sección, en esa misma sesión pública, todas las impugnaciones relacionadas con la fiscalización de los recursos. Pues Andrés, ha sido un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lupita. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí en Justicia Electoral a la Semana. Nos vemos la próxima, que la pasen todos muy bien, y los dejo con este resumen. La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, señaló que las juezas y los jueces deben emitir fallos que permitan en un primer plano disminuir y en un futuro no muy lejano desterrar de una vez por todas las condiciones estructurales que generan obstáculos al ejercicio de los derechos de las personas, sin importar su identidad, sexo, condición social o cualquier otro aspecto que pudiera ser discriminatorio. Al clausurar los trabajos del tercer encuentro internacional Juzgando con Perspectiva de Género, 5 continentes por la igualdad, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que la sociedad demanda un especial compromiso a las juzgadoras y juzgadores para que en el dictado de las resoluciones se vea reflejada una realidad de derecho, una realidad más humana, una realidad más igualitaria, que tenemos que vivir en una nación.
en igualdad, libre de discriminación. Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, afirmó que el reto del organismo jurisdiccional en el marco del proceso electoral 2017-2018 será hacer del derecho electoral la herramienta que pacifique la política y la competencia electoral. Al inaugurar el seminario Financiamiento de Campañas y Resultados Electorales, desafíos actuales a la integridad electoral nacional y subnacional en países federales, comentó que en las próximas elecciones se pondrá en juego la confianza de la ciudadanía en los procesos democráticos y en la credibilidad de los futuros gobernantes. El magistrado de la Sala Superior recalcó que la fiscalización es un eje clave de la equidad e imparcialidad de los procesos electorales, y que por ello exige un mayor profesionalismo de las autoridades electorales, así como de los partidos políticos y de los candidatos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó, por unanimidad, confirmar la validez de la elección a la gubernatura del Estado de México y la entrega de la constancia de mayoría a Alfredo del Mazo Maza, postulado por la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social. El Pleno señaló que los agravios presentados por los partidos fueron objeto de análisis y pronunciamiento por el Tribunal Electoral del Estado de México y por la propia Sala Superior en diversos asuntos resueltos durante el desarrollo del proceso electoral. Como ninguna de estas irregularidades fue acreditada en las impugnaciones presentadas en su momento y los partidos actores no aportaron nuevos elementos para valorarlos, la Sala Superior determinó confirmar la sentencia del Tribunal Local y con ello la validez de la elección de gobernador. Con la discusión y aprobación de este proyecto concluye el proceso electoral en el Estado de México, en el que únicamente se renovó la gubernatura. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.